más aquí en su programa Nicaragua al Día, en este segmento especial, ¿verdad?, de qué dice la Biblia. Y nos acompaña el licenciado Jairo López, subdirector nacional de Teología de la Universidad Martín Lutero, y el licenciado Sadrach Hurtado, profesor del Instituto Bíblico Central Ebenezer, que está acá también con nosotros. Y bueno, Eduardo, que como parte de este segmento, ¿verdad?, la Biblia lo dice, está aquí para acompañarnos. Y hoy vamos a hablar de este importante tema, el arrebatamiento de la iglesia. Y queremos que si usted tiene alguna consulta, pueda escribirnos al 81 85 38 38. Sé que hay muchas personas que habían estado pidiendo este tema y pues hemos traído por eso personas que dominan en amplitud esta área. Queremos pues hacerles diferentes preguntas. Y comencemos con esto, hermanos. Siempre hablamos del arrebatamiento de la iglesia, pero muchas personas lo conocen popularmente como el rapto, ¿verdad? Pero es parte de que en sí hay como, de repente he sentido que ha habido como una pequeña confusión en lo que es el arrebatamiento, el rapto, la venida de Cristo. O sea, la gente, hay veces siento que tienen muchos conceptos confundidos, pero yo quiero que ustedes puedan explicarnos a qué nos referimos con esta parte. La palabra arrebatamiento está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y la palabra griega que se utiliza es arpazo, que quiere decir tomar, así rápidamente, arrebatar con fuerza. Esa es realmente la expresión bíblica para ese momento en la venida del Señor, porque es parte de lo que nosotros conocemos como la parusía o la venida del Señor. En la venida del Señor va a ocurrir lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, que es que el Señor toma a los suyos para estar con ellos siempre, para estar con el Señor siempre. Entonces, Primera de Tesalonicenses, la palabra griega es arpazo y significa tomar, así rápidamente, y lo que describe es ese encuentro repentino entre los creyentes y Cristo, y está detallado en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y esto, licenciado, o sea, ya estamos aprendiendo de que la palabra es arrebatamiento, como lo está hablando, pero esto, como decía Rebeca, hay personas que se confunden. ¿Esto es la segunda venida de Cristo o es antes? ¿En qué momento se da el arrebatamiento? O sea, para aclarar un poco a la audiencia que esto es la segunda venida de Cristo o no es la segunda venida de Cristo. En cuanto a ese tema, hay tres posiciones dentro del dispensacionalismo premilenial. Los dispensacionales premileniales son los que creen que el Señor viene antes del milenio y también creen en el arrebatamiento antes de la segunda venida. Entonces, la primera postura es pretribulacional, que significa que el arpazo o el arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación. La segunda postura se conoce como mitribulacional o a la mitad de la gran tribulación, y es un grupo de creyentes que piensa que la iglesia va a pasar por un periodo de prueba, por un periodo de sufrimiento, antes del gran momento de tribulación y prueba que va a pasar el mundo, que son 3 años y medio, y luego será arrebatada. Y el tercer punto de vista es el arrebatamiento post-tribulacional, es decir, que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación y se conecta, digamos, directamente con la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando Cristo viene, en ese momento arrebata a su iglesia después de la gran tribulación. Nosotros pensamos que el evento del arrebatamiento o el arpazo es parte de los eventos que nosotros conocemos como la segunda venida. Entonces, la venida privada del Señor y luego la manifestación pública del Señor después de la semana 70 de Daniel o de la gran tribulación. Licenciado Sadrach, y la gente se pregunta y dice, ¿y cuándo va a ocurrir esto? ¿En qué momento va a pasar esto? O sea, la Biblia nos puede dar como alguna referencia por ahí de cuándo va a ocurrir esto, o de repente puede pasar en este momento. Y disculpen que voy a comentar esto, y de los cuidados que debemos de tener, porque en esta nueva temporada se han levantado muchos movimientos para dar hasta fecha exacta con relación a esto, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, licenciado. Muy bien, hay que mencionar que estamos enfocando una postura
muy popular en Latinoamérica. Y mi estimado Jairo ha compartido sobre la postura que gira en torno al evento de la gran tribulación, a mediados de la tribulación y post tribulación. Sin embargo, esas no son las únicas formas de ver los eventos finales. Eso básicamente está dentro del grupo de los creyentes que ven los eventos finales en torno al milenio. Y en torno al milenio, dentro de ese grupo están los dispensacionalistas, que es donde nos hemos ubicado en este inicio. Pero hay hermanos... ¿Qué significa ser dispensacionalista? Ahorita la gente está... ¿Qué? Vamos a dejarle esa parte, mi hermano Jairo, que nos pueda aclarar qué es ser dispensacionalista. Pero quisiera mencionar que en torno al milenio, básicamente hay 4 grandes posturas. Están los hermanos amilenialistas, tenemos el otro grupo que son los premilenialistas, que es donde nos hemos ubicado, y dentro de los premilenialistas hay 2 grandes grupos, sí, los históricos y los dispensacionalistas. Y tenemos también los postmilenialistas. Entonces, son posturas que giran en torno al milenio. Pero además de esas 4 posturas muy populares acá en Latinoamérica, hay otros tipos de posturas escatológicas. Entonces, para los cristianos y aquel que se interese en estudiar las Escrituras, debemos comprender que hay diferentes formas de observar los eventos finales. Y con respecto a eso, va a depender de la postura, la posición que vas a tomar con ponerle fecha o no ponerle fecha. En palabras del profesor Juan Stan, tenemos por acá uno de sus libros, no sé si puede todavía observarse en cámara, uno de sus libros sobre Apocalipsis, son 4 tomos que recomendaríamos leer sobre literatura apocalíptica, 20 años de estudio en el Apocalipsis y luego la producción en este material, en este tipo de documento, 4 tomos. Pero en palabras de él, los cristianos esperamos a alguien, no a algo. Es decir, en otras palabras, los cristianos esperamos una persona, no un evento. Esperamos a Cristo. Entonces, hay que revisar eso de girar en torno a eventos o a fechas o a señales, porque la postura bíblica es Cristo, tiene que ser cristocéntrica. Entonces, la escatología puede caer en desviarse, en apartar los ojos de estar fijados en Cristo y observar señales y eventos y fechas, y eso es un peligro. Pero quisiera darle espacio a mi hermano Jairo que nos comparta sobre el dispensacionalismo, que él lo puede explicar con mucha precisión y propiedad. Dentro de la escuela premilenial tenemos dos grandes vertientes, el dispensacionalismo y el premilenarismo clásico o histórico. La escuela de pensamiento dispensacional es una escuela de interpretación escatológica que tiene ya 100 años de historia, de 1900 más o menos. Darby inicia esta escuela de interpretación y básicamente consiste en la idea de que Dios administra su gracia en distintos periodos o distintas épocas a las que le llamamos dispensaciones. Y la primera dispensación la conocemos como la dispensación de la inocencia, luego tenemos la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley. En la ley hay un periodo que es el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia. Ahí la escatología o el reloj profético de Dios está detenido y con el arrebatamiento de la iglesia inicia nuevamente el reloj de Dios, el reloj escatológico a correr y inicia lo que es la semana 70 de Daniel o lo que conocemos como la gran tribulación. Se da la segunda venida de Cristo y luego pasamos a la última dispensación que se conoce como la dispensación del milenio, y luego del milenio entonces Cristo le entrega el estado, el gobierno al Señor y todos pasamos a lo que es el estado eterno. Básicamente eso es el dispensacionalismo. En cada dispensación Dios establece ciertas obligaciones que los seres humanos tienen que cumplir. Los seres humanos fracasan esas obligaciones y Dios tiene que establecer una nueva dispensación después del fracaso. Hay un juicio y así sucesivamente en cada una de esas dispensaciones va ocurriendo
lo mismo. Esto es una manera de interpretar correcto. o entender la profecía bíblica. No es la única, pero como decía el profesor Sadrach, es la más popular y la más conocida por nosotros los latinoamericanos, y es la que asume también la mayoría de iglesias de tradición pentecostal, como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo. Ha sido una bendición realmente para la iglesia esta postura, porque ha generado la predicación de la segunda venida de Cristo, ha reavivado el tema de la segunda venida de Cristo y la predicación dentro de la iglesia del tema de la parrucía del Señor. Entonces tiene sus aspectos importantes que tenemos que rescatar y defender como miembros de esta postura, ¿verdad? Como pentecostales. Sin embargo, como decía nuestro profesor, no es la única. Y en cuanto a la pregunta del tiempo, la hora, en el discurso escatológico del Señor Jesucristo, Él dice el día y la hora. Nadie la sabe. Nadie lo sabe. Hay señales. Estas señales se van desplegando en el tiempo y las vamos viendo: guerras, rumores de guerra, peste, hambre. Pero Él dice que son principios de dolores. Y yo siempre me gusta ilustrarlo con la mujer cuando va a parir, la mujer cuando va a dar a luz, que está teniendo constantes contracciones, constantes sufrimientos. Cuando el bebé viene, ella siente esos dolores constantes, pero al final, cuando nace el bebé, aquel dolor se torna en alegría. Es decir, amén, todo el sufrimiento que el amén, creyente pueda tener, gloria a Dios, será compensado cuando nuestro Señor venga. amén. Él va a enjugar Con lo que dice nuestras tenemos lágrimas. muchas Sí, hay preguntas muchas preguntas. acá, y tengo el una en tiempo nos Facebook, va. pero yo creo que él ya lo estaba Correcto. respondiendo, pero tal vez podemos aclarar aquí a Álvaro, y nos dice que él ha visto personas que usan el calendario hebreo, dice, y se fijan en fiestas del Antiguo Testamento, en el cual lo relacionan con los posibles días que sea la venida del Señor. Él pregunta que si eso es correcto. Ciertamente, en la venida de Cristo, y hablemos de la venida de Cristo a la luz del Antiguo Testamento, los profetas vislumbraron la venida de Cristo y no estaban claros si era en una sola o de dos maneras muy diferentes, si era en el mismo momento. Entonces las profecías del Antiguo Testamento necesitaban la presencia de Cristo para que se iluminase su mensaje. Sin embargo, en la obra de Cristo, en su ministerio, hay una escatología cumplida, pero también tenemos una escatología inaugurada. En el Nuevo Testamento constantemente escuchamos la frase por los escritores, por los evangelistas, para que se cumpliese la Escritura. Es decir, en Cristo se estaban cumpliendo los tiempos Correcto. destinados por Dios. Pero de la misma manera, Cristo inaugura otro tiempo escatológico. Y en la historia de la salvación, en la historia humana, Dios tiene una agenda. Dios tiene una agenda para la tierra, Dios tiene una agenda para la humanidad, para el ser humano. Dios tiene un plan. Amén. Y la segunda venida de Cristo, Cristo viene a cumplir la agenda de Dios. Pero esa agenda de Dios la podemos rastrear a lo largo del Antiguo Testamento. Y también la podemos rastrear a través de esos eventos que Dios marcó en la historia de Israel, en fiestas. Y por eso es que uno puede observar que la primera venida de Jesús, la primera venida de Cristo, cumple con fechas que eran fiestas para Israel. Pero en el sentido de que esas fiestas señalan o marcan periodos de tiempo establecidos para identificar correctamente el Mesías y no un falso Cristo. Entonces, el cumplimiento de Cristo en esas fechas establecidas no deja lugar a dudas que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Tremendo. Ahora bien, para los tiempos futuros, el mismo Jesús nos aclaró que no nos corresponde a nosotros indagar, escarbar Ahí sí nos sobre... dejó como una pared. Y incluso, ¿verdad?
los apóstoles, los seguidores de Jesús, los discípulos, en el momento de la ascensión, son una de las preguntas que tiene: ¿restaurarás el reino? Hay unas preguntas escatológicas ahí de por medio, pero que el mismo Jesús se abstuvo de dar información, de dar datos. Entonces, hay otro énfasis que tiene el Nuevo Testamento sobre los tiempos finales, sobre la parte escatológica. Sin embargo, hay que reconocer que en el Antiguo Testamento se establecieron esas fechas para identificar correctamente quién era el Mesías, quién era el Cristo. Dice por acá, tengo varias preguntas. Quiero rescatar algo de lo que está diciendo el profesor en el libro de los Hechos. Realmente los discípulos le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y eso tiene que ver con la concepción escatológica del judaísmo, puesto que ellos están viviendo bajo el dominio de un imperio, en este caso el imperio romano, y ellos tienen la esperanza de que su Mesías los libere de este reino terrenal y que establezca la política del reino de Dios, pero ya, ahora mismo. Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, les dijo: no les importa, eso es algo que está establecido en el programa de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la llegada del Espíritu Santo nos habla de la escatología inaugurada, de la escatología realizada, porque en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Eso nos dice que ya estamos viviendo tiempos escatológicos, pero todavía no se cumplen todos los planes de Dios. Y por eso a mí me gusta el método de interpretación del ya, pero todavía no, que una ley, digamos, hermenéutica para la escatología y para el Nuevo Testamento. Creo que, si no estoy... mi memoria a veces no me juega bonito, ¿verdad? Pero no sé si es el Mateo donde dice: y la parte de las señales, y vendrán sonidos, pero todavía no es el fin. Pero todavía no es. No es el fin, pero ya estamos en el fin. De hecho, la obra del Espíritu Santo para nosotros los pentecostales es una obra escatológica. El creyente experimenta el empoderamiento del Espíritu de Dios, el empoderamiento de lo que será en el estado eterno. El Espíritu Santo viene a garantizar de que la obra de Dios ya está en nosotros. Y esa obra de Dios se experimenta a través del Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés es un cumplimiento de las profecías de Joel. Es un cumplimiento escatológico. Entonces ya estamos en los tiempos escatológicos desde la venida de Cristo. Hay una escatología inaugurada. De hecho, el libro de Efesios dice que somos sellados con el Espíritu Santo, y este se vuelve las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Lo que está diciendo es que ya degustamos, ya experimentamos el gozo de la vida futura, porque el Espíritu de Dios mora ya en nosotros. Entonces experimentamos algo de Dios, no la totalidad de Dios, pero sí algo que se nos hace presente ya en la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos marca como miembros de la familia de Dios, pero también nos garantiza la redención escatológica. Es el sello, es las arras, y las arras tienen una connotación de ser un pago anticipado, un pago adelantado. Es decir, para que tengan la confianza de que mis promesas futuras se van a cumplir, yo les voy a dejar al Consolador, yo les voy a dejar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dará la certeza de que voy a regresar por segunda vez. Me gustaría que hablaran respecto a qué pasa con nuestro cuerpo cuando sucede el arrebatamiento. Opa. En la Biblia hay una doctrina que se llama glorificación. Evidentemente lo que ocurre es que el cuerpo es glorificado, es transformado, es decir, la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros va a ser erradicada por completo. Eso es lo que pasa. La glorificación. Es que me imagino que esa pregunta muchas personas tienen el concepto, como se han mirado tantas películas de Left Behind, dejado atrás, películas actuales, que de repente alguien va manejando el bus y se va el cuerpo y queda la ropa.
con toda esa información que hemos mirado, ¿qué tan acertado a la Biblia es eso de que eso es lo que se nos ha mostrado en las películas, eso es lo que el pueblo cristiano maneja? O sea, ¿qué pasará con ese momento? Me imagino que esa es parte de la pregunta, pues que si de repente ahorita viene el rapto, se quedan solo las ropas acá y el que no está bien con Cristo, pues aguantar la tribulación. Yo aconsejaría más bien a la iglesia, está bien las películas, son una manera de ilustrar, Sí. son una manera de hacernos Hacer conciencia. recordar la segunda venida, pero que no tomemos lo que presenta una película como que si es la Biblia, como que si es la palabra Tal de como Dios. pasa con la película No, de los 10 mandamientos y nosotros creemos que pasó exactamente, hay que leer Éxodo. exacto, entonces lo que recomiendo es que leamos la Biblia, que iniciemos estudios de escatología en las iglesias, que los pastores nos enseñen acerca de estos temas escatológicos para que la gente pueda despejar sus dudas en cuanto al tema de la segunda venida. Que le tengo del otra pregunta. arrebatamiento. ¿El Espíritu Santo estará en la tierra después del arrebatamiento? Pregunto. El Espíritu Santo es una persona divina. Como persona divina tiene una característica o un atributo de Dios que le llamamos omnipresencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo está presente en todas partes, en todos los tiempos, con toda su esencia al mismo momento. Con eso queremos decir que el Espíritu Santo no se puede ir de ningún lado. Porque el día que ya no esté en un lado, ya no es omnipresente. Ya deja de ser Dios. Dice por acá, los católicos asumen que tienen la verdad y que de alguna manera por sus obras se irán al cielo. ¿Es cierto esto? Esa es una discusión teológica que ya en el Nuevo Testamento se deja de ver. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Gálatas, los judaizantes estaban proponiendo el tema de la circuncisión, el guardar la fiesta, los días de reposo. Y Pablo dice que por las obras nadie es justificado, que todos somos justificados por la fe en Cristo. Sin embargo, Santiago nos dice que también las obras son importantes porque somos justificados por la obra, en el sentido de que las obras son la expresión externa de la justificación interna. Son un testimonio de lo que ya la salvación de Dios ha hecho a nuestras vidas. Como el fruto de que ya soy salvo y por eso tengo que mostrar obra. Exacto. Ok. El primero es que somos Profesor, salvos por su gracia, opinión. por medio de la fe y no por obra. El tiempo nos está tomando y sé que hay una escuela que quieren hablar, ¿verdad? Cuéntenos rapidito, ¿verdad? Porque ahí la gente también está haciendo otras preguntas también. Porque cayó en nivel dedo la información que va a dar aquí el licenciado. Bueno, Sadra. la recomendación, ¿verdad? Son muy hermosas disfrutar de las películas, series escatológicas. Sin embargo, hay que tener una separación entre lo que es una ficción teológica, una obra de arte de este tipo, como una novela, como una película, y realmente tomar en serio el estudio de las Escrituras. No hay que menospreciar el trabajo cinematográfico que se hace o las obras de arte. Sin embargo, el creyente que le interesa estos temas debe acercarse a las Escrituras. Y para ello es un trabajo disciplinado, formal, y que se pueda abordar con seriedad, no solamente el punto de vista que tengo oficialmente, sino conocer las posturas de otros hermanos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Y para eso tenemos una invitación. La Universidad Martín Lutero está promoviendo y organizando un posgrado en escatología. Y este posgrado en escatología está dirigido tanto a licenciados, ya sea en teología, como a profesores de bíblico, también maestros de institutos bíblicos, pastores, que puedan optar a esta especialidad. En todo caso, le invitamos a pedir información. Ahí en pantalla tenemos las temáticas que serán expuestas durante un año. Se estará estudiando todo lo referente a la escatología bíblica. Y por otro lado, hay que mencionar que este tipo de estudio va a permitir al final que se pueda realizar
un tipo de investigación en este campo de la escatología. Es decir, el hermano, el pastor, el maestro que inicie este tipo de posgrado, al final tendrá su propia tesis, su propio trabajo de investigación, y va a ser en cualquier temática como la que hemos expuesto hoy, la gran tribulación, qué pasaría con el cuerpo, el arrebatamiento, todos esos temas, o conocer las diferentes posturas escatológicas que tenemos. Una invitación también a la escatología bíblica, y entre los temas que se estarán desarrollando, los módulos que contiene, está la introducción a la profecía. Es lo básico para iniciarse, la literatura apocalíptica, los puntos de vista sobre el apocalipsis, la escatología individual, la escatología en general, y cerramos con la investigación teológica y redacción de tesis. Excelente. En ese sentido, nosotros quisiéramos invitarles. En el Nuevo Testamento, el lenguaje que se utiliza para los temas escatológicos están relacionados directamente con la profecía bíblica del Antiguo Testamento. Y todos los temas relacionados a los eventos futuros, los evangelistas o los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo la literatura apocalíptica, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Con eso tendríamos que afirmar que para comprender los eventos finales, los eventos futuros, hay que comprender el inicio. Hay que comprender desde el Génesis, es decir, todo el Antiguo Testamento. Así es. Y para ello hay que reconocer que en todos los tiempos hay una intervención escatológica de Dios. El diluvio es una intervención escatológica de Dios. El éxodo es una intervención escatológica. La primera venida de Cristo es una intervención escatológica. Es decir, si la Biblia registra las intervenciones de Dios, tendremos certeza de que lo que viene en el futuro es una intervención de Dios para redimir, para salvar. Poderosísimo. Así es, la gente ahí está ahí, ¿verdad? Y el tema, como dicen, pica y esto se extiende. Y próximo tema que lo han pedido varias veces por acá para que se vayan preparando, ¿verdad? El tema del divorcio y el recasamiento. Así que hay gente que lo ha pedido. Así lo he escrito, el divorcio y el recasamiento. Así que para que estemos ahí preparados. Gracias, licenciado Jairo, licenciado Sadra, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a seguir tocando estos temas porque también es tan amplio, ¿verdad? Y hay tantas cosas que podemos aplicar y también, como decía, en cada uno de ellos, el conocer las diferentes posturas y el poder aprender de todos, y sobre todo, pues, como también comentábamos acá, decía alguien por allá, sigamos trabajando como que si Cristo viniera en 1000 años, pero estar listos y preparados como que si viniera en este preciso momento. Así que todos a creerle al Señor y seguir entregándonos y en obediencia a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos el día lunes con el favor del Señor. Bendiciones.